Pero de igual manera, David nos da algunos aspectos importantes relacionados con lo que es el santuario. Vamos a ver tres de ellos. En Salmos capítulo 27, versículo 4. Salmos capítulo 27, el versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Qué es lo que él pide y demanda del Señor? Que esté yo, ¿dónde? En la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. En la casa de Jehová, ¿dónde se está refiriendo él? O santuario. En esos tiempos pues no había lo que era iglesia, era lo que era el santuario o el templo. Ahora, ¿para qué quiere ir David allí? Dice al final: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, en el santuario, es por medio del santuario es que podemos ver la hermosura de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es... ¿Qué quiere decir eso? Dios es amor. Porque le voy a decir una cosa: hoy en día eso del tema del amor es, la palabra amor hoy en día no vale nada. No me malentiendan. Hay personas que dicen: yo amo a mi perro. Yo amo chocolate. Okay. Entonces, ¿ah? Bueno, yo no, es lo que dice la gente. A mí no me gusta el chocolate. Pero a lo que voy es, cuando hablamos acerca del amor de una manera tan común, y cuando una persona dice: yo amo a Dios, igual como yo amo el chocolate. Pero cuando David entra en el santuario o la casa de Dios, entonces él puede, ¿qué cosa? Contemplar la hermosura de Dios. Ahora, hay que ver una cosa: cuando David llega a contemplar la hermosura de Dios, cuando llega al santuario, ¿qué es lo que se ve usualmente? Sangrerío. No, es que David estaba en aquellos tiempos. Cuando la gente llega al santuario, ¿qué es lo que hacen? Traen un sacrificio para que lo... Entonces, uno puede decir: ¿y dónde está ahí la hermosura de Dios? Ok, no sé si recuerdan que creo que fue la semana pasada que lo comenté. Cuando una persona entra al santuario para pasar de lo que es de donde está el pueblo para entrar al atrio, entran dos y solo sale uno. Porque hay uno que tiene que morir. Aunque en realidad se espera que los dos mueran. ¿A qué se refiere con eso? Ok. Cuando entran, ¿quiénes son los dos que entran? El cordero y la persona. Ok. La paga del pecado es muerte. ¿Y quién tiene que morir? Los dos. Muy bien, los dos. El cordero físicamente y el otro, recuerdan que estaba el altar del sacrificio. Pero también, ¿cuál era el otro mueble en el atrio? El lavacro. ¿Y qué se hace en el lavacro? Lavarse o bautizarse. ¿Y qué significa el bautismo? Morir a lo que soy para salir a una nueva vida. Entonces, por medio de esas cosas, David puede ver la hermosura de Dios. Porque en realidad, en dado caso, nomás debería de entrar uno, morir, y colorín colorado, el cuento se acabó. Y eso solamente es la primera etapa, porque todavía falta pasar al lugar santo y de ahí eventualmente al lugar santísimo. Pero ese es uno de ellos. Siguiente, Salmos 63 del 1 al 3. Salmo 63 del 1 al 3, que dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado. ¿En dónde? En el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida.
mis labios te alabarán. Una de las preguntas que a veces se hacen, y es más, anoche estaba hablando con un familiar y de repente se tocó ese tema y se hace la pregunta, ¿usted quiere salvarse? Hay dos aquí que quieren salvarse, ok. Vuelvo a preguntar, ¿usted quiere salvarse? Sí. Ok, hay más ahora. Esa es la pregunta superficial. La pregunta principal es esta. ¿Por qué quiere salvarse? Porque quiere ver a Cristo. ¿Perdón? Porque soy un pecador. ¿Okay? Y la respuesta aquí fue mucho mejor que la que me tocó escuchar. Porque la primera respuesta que me tocó cuando estaba haciendo esa pregunta era, porque no me quiero quemar. Ok. ¿Está bien esa respuesta o no? No, está rete mal. ¿Por qué? Porque salvarse simple y sencillamente por evitar la quemada es, me la libré. Jesús está ahí. Bueno, usted puede quedarse ahí mientras no me esté quemando, aquí estoy bien. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Después dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas le serán añadidas. El querer estar con Jesús automáticamente me evita quemarme. La segunda respuesta que escuché fue, porque quiero caminar en las calles de oro. ¡Ah, caray! Si Jesús no es el número uno, no vamos a conseguir nada de eso. Porque ese tipo de respuestas también nos hacen ver lo que es el poder encontrar sentido en, por ejemplo, Mateo 7:21. Y en aquel día dirán muchos, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Mas el Señor les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, porque ¿cómo que obradores de maldad si estaban predicando, echando fuera demonios y haciendo milagros? No me diga que Jesús no estaba haciendo eso también. Entonces, ¿Jesús es obrador de maldad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Okay. Una de las cosas importantes de lo que es el santuario es que tiene que ver con cuál es la motivación o cuál es la intención del corazón. Ahora, esas respuestas que se dieron, si iniciamos así, no hay problema, porque todo mundo inicia de alguna parte. Por ejemplo, en la clase de jóvenes, recientemente les hice una pregunta. ¿Por qué vienen a la iglesia? Y uno de los estudiantes dijo, porque mi papá me trae. ¿Está bien o está mal eso? Está bien, para iniciar está bien, pero esperadamente que no se quede así. O sea, cuando los niños nacen, nomás comen, duermen, se hacen del baño y no hacen nada por ellos mismos. Y para iniciar, está bien. Pasado el año, no tan bien. A los 5 años hay un problema. Para los 10, no, pues, como que no. ¿Ok? Entonces, el problema no es tanto cómo empecemos, mientras empecemos, pero la cosa es, hemos logrado avanzar. Ahí está el meollo del asunto. El siguiente, Salmos 73. Salmos 73 y sería el versículo 16 y 17 que dice, 16 y 17 de Salmos 73 que dice, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que
entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y cuando dice el fin de ellos, se refiere a los impíos. Entonces, el santuario nos ayuda en muchas cosas. Por ejemplo, en el santuario el amor de Dios a nosotros es manifestado por la manera como Dios trata con el pecado. ¿Sabe por qué Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén? Sí, 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 porque Dios no quería destruirlos. La presencia de Dios junto a lo que es el pecado, ¿qué dice la Biblia relacionado con eso? Dios es un fuego consumidor. Como lo dice Isaías, vuestros pecados o vuestras iniquidades han hecho separación entre mí y vosotros. Pero lo que Dios quiere es que nos limpiemos. Es más, cuando vemos en esta parábola de las ovejas y de los cabritos, ¿para quién fue preparado el reino de los cielos? Para las ovejas. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Para quién fue preparado el infierno? No, para el infierno. ¿Para quién fue preparado? No, ya pasamos el reino de los cielos. Punto y aparte. ¿Para quién fue preparado el infierno? Pero más específicamente, dice, para el diablo y sus ángeles. Ningún ser humano fue creado para terminar allí. El que termine allí es porque fue sin invitación. Léanlo, está en que era Mateo 25. No, bueno, ahorita no, porque ahorita estamos en otro tema. Ahora, en el santuario Jesús intercede por nosotros, pero no es porque Dios no nos ame. Ya habíamos leído, por ejemplo, en San Juan 16, 27, donde dice, ya no intercederé por vosotros porque el Padre mismo os ama, sino que Él intercede por nosotros para que no aceptemos la mentira de Satanás. Y hemos estado viendo la mentira de Satanás, ¿cuál es? Dios no tiene el mejor interés suyo, así que usted tiene que cuidar por usted mismo. Es más, cuando estaban en el ambiente del Edén, Eva no se preocupaba por ella misma, sino que manifestaba su amor para Adán y para con Dios. Adán no se preocupaba por sí mismo, sino que amaba a Eva y de igual manera a Dios. Una vez que entra el pecado, ¿qué es lo que sucede? No fui yo, fue ella. No fui yo, fue la serpiente. Comienza a ver ese mecanismo de defensa y se manifiesta de lo que todos somos culpables: egoísmo. Primero mis dientes y después a ver si alcanzan los parientes. ¿Ok? El egoísmo es lo que llega a presentarse como primordial. Ahora, en el huerto del Edén se había manifestado muy bien lo que era el plan original de Dios. Y el plan original de Dios, que es lo que Él quiere reinstituir, lo vemos en 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. Que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esto es en cuanto a la redención, pero desde la creación así había sido. En el huerto del Edén, Adán y Eva necesitaban un intermediario. Había un velo que los separaba de la presencia de Dios. ¿Por qué?
porque no había pecado en ellos. Y pecado básicamente refiriéndonos de que no había un mal entendido o un mal concepto de parte de ellos para con Dios. Pero una vez que eso se introdujo, entonces la manifestación de Dios no puede ser directa porque eso entonces nos consumiría. Y esa es la razón por la cual Jesús intercede. Cuando pensamos acerca de un intercesor, pensamos en dos partes que están separadas o peleadas, y que esa parte tiene, y que ese que está funcionando como intercesor, como que tiene que abogar para que el otro no nos haga daño. Pero en este caso, la intercesión de Jesús no es para aplacar la ira de Dios, no, es para transformarnos a nosotros, para que nos demos cuenta realmente quién es Dios. Por eso Jesús dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, de la manera como soy yo, es como es el Padre. Recuerdan que anteriormente habíamos preguntado, si se hubieran invertido los roles y en vez de haber venido Jesús, hubiera venido el Padre, ¿hubiera habido alguna diferencia? ¿Hubieran habido palabras diferentes? No, porque todo lo que Jesús dijo fue lo dijo según lo que le había dicho el Padre. Todo lo que él hizo, lo hizo de acuerdo con lo que el Padre le había dicho que él hiciera. Eso es lo que nos debe de entrar a la cabeza. Porque el concepto de nosotros es, por ejemplo, una frase que es muy común aquí: Dios aprieta pero no ahorca. Y hay gente que lo dice así aún en tipo término cristiano. O sea, no se preocupe, mi hermano, porque Dios aprieta pero no ahorca. Ah, caray, pues ese Dios no lo quiero yo, porque yo aguanto muy poco sin respirar. Ese no es Dios. Y desafortunadamente, aunque nos reamos ahorita, pero muy dentro de nuestras cabezas, ese es el concepto que tenemos de Dios. Y lo que Jesús está tratando de hacer es borrar, cambiar, limpiar y sacar ese concepto desafortunadamente que tenemos. Ahora, cuando lleguemos a comprender lo que es el amor de Dios, es cuando realmente llegaremos a entender o llegar a lo que es la plenitud de Dios. Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra como ser humano, Él no necesitó intercesor. Nosotros sí necesitamos intercesor, ¿verdad? Ok, Jesús no necesitó intercesor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Perdón? Porque era Dios. Él tomó nuestra naturaleza, o sea, Jesús, no piensen en Jesús como ese ser si lo hizo Jesús, eso lo hizo Jesús porque Él era Dios, pero yo no puedo. Es más, Jesús dijo: mayores obras que las que yo he hecho, vosotros haréis. Vuelva la pregunta entonces: ¿nosotros necesitamos intercesor? Sí. Jesús, cuando estuvo en la tierra, ¿necesitó intercesor? No. ¿Por qué? ¿Perdón? Porque Él es caliente, caliente, caliente. Estaba libre de pecado. Eso eventualmente entra muy bien. Pero porque Él realmente, dentro de lo que es su cabeza, tenía el concepto correcto de quién es Dios. Adán y Eva salieron corriendo de Dios porque una vez que pecaron, ellos tenían el concepto de que Dios, ¿sabe qué? Dios va a venir y va a cortar cuello parejo. Jesús nunca tuvo ese temor y ese concepto. Por eso cuando estaba en la barca en medio de la tormenta, cuando los discípulos creían que se iban a morir, ¿qué estaba haciendo Jesús? Señor, ¿no tienes cuidado de que nos vamos a morir? ¿Por qué dudaron? ¿Por qué les faltó la fe? Esa es la situación en la que estamos nosotros aún el día de hoy. Necesitamos llegar a conocer realmente quién es Jesús. Creo que así me da tiempo para que completamente aterricemos. Cuando hablamos acerca de lo que es el santuario, típicamente hablamos acerca de tres partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Esta tarde no es que sea parte del santuario, pero me gustaría ampliarlo a lo que es yendo desde más adentro afuera, lugar santísimo, sí, lugar santo, el atrio, pero recordemos que también estaba el campamento.
Y más allá del campamento está el mundo. ¿Por qué esto? Porque el Señor nos sacó del mundo en donde estábamos para llamarnos a su pueblo. Una vez que salimos del mundo y entramos a su pueblo, allí no necesitamos velo porque estamos en medio de lo que es lo de la humanidad todavía. Pero cuando llegamos a lo que es el campamento y nos damos cuenta de lo que es la situación en la que nosotros estamos y que hay un Dios que se interesa por nosotros, se nos invita a cruzar el velo. Y una vez que cruzamos el velo, ¿dónde llegamos ahora? Al atrio. Okay. Cuando llegamos al atrio hay varios conceptos que necesitamos considerar. Cuando hablamos acerca de la mente, el santuario lo podemos dividir en dos partes, lo que es la parte consciente de las cosas que nos damos cuenta, y eso sería en el lugar en el atrio y en el lugar santo. Por ejemplo, en el atrio, conscientemente yo escucho acerca del Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito un Salvador, y entonces en el atrio me bautizo, lavacro, aceptando altar del sacrificio a Jesús como mi sustituto. Ahora, la persona que llegó hasta allí normalmente se vuelve a salir. ¿Por qué? Porque ahora ese sacrificio toma el trabajo el sacerdote para, representado por la sangre de ese animal que fue sacrificado, lo mete al lugar santo, donde conscientemente, o sea, la persona que sale ahora, una vez que tuvo esa experiencia, le toca hacer por lo menos 3 cosas, o básicamente 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas que necesita hacer? Lugar santo. 3 cosas. No, bueno, eso lo hace el sacerdote. Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero ¿qué le toca a la persona hacer que es de algo consciente? La mesa de los panes de proposición, leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Altar del incienso, oración. Candelabro, testificación. Imbuido por el Espíritu Santo, que hace que pueda entender el mensaje de Dios y que acompaña sus oraciones al ser presentadas delante de Dios. Pero ese es algo tipo consciente. Cuando pasa de lo que es el atrio, que es la parte de lo que es el sacrificio que se realiza, es donde la persona es perdonada instantáneamente. Entró como un pecador, pero sale limpio. ¿Por qué? Si sigue siendo la misma persona. Sí, pero transfirió sus pecados al confesarlos sobre el animal, la paga del pecado es muerte, entonces esa cuenta está saldada. Ese animal simple y sencillamente representaba a Jesús que iba a morir por él. Es santo en ese momento. Lo mismo sucedió con el ladrón en la cruz, cuando dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero el siguiente paso es de que por medio de la sangre que fue llevada adentro, entonces vaya por el proceso de ya no justificación, sino ahora santificación. ¿Y cómo es que nos santificamos? Dios mismo nos dijo, sed santos porque yo vuestro Dios soy santo. ¿Y cómo es que nosotros podemos ir elevándonos? El estudio, la oración y la testificación como parte constante de nuestras vidas. Ahora, y esto lo estoy tratando de resumir o tratar de juntarlos para que pueda esperadamente hacer un poco más de sentido. Y eso es lo que llamamos el estilo de vida cristiana. Ahora, en el lugar en el atrio, cuando nosotros participamos de ese sacrificio, es donde conseguimos perdón de nuestros pecados. Y al recibir perdón del pecado, Jesús nos imputa o pone sobre nosotros su justicia. Por eso somos declarados santos en ese momento. Al pasar a lo que es el lugar santo y al estar practicando el estilo de vida cristiana, entonces recibimos lo que es la gracia impartida. ¿Qué quiere decir eso? Y ahí es donde entra lo que el hermano había comentado. Cuando el sacerdote entra con la sangre, ¿qué es lo que hace con esa sangre? Lo rocía. ¿Qué representa la sangre?
la vida. No debemos de comer carne con su sangre porque la sangre es la vida. Cuando Jesús derramó su sangre por nosotros, ¿qué es lo que quiere decirnos eso? Dios, o sea, que se murió. Entregó su vida al poner aparte lo de ser Dios y hacerse hombre, uno. Vino como lo más humilde. Ustedes han escuchado acerca de una persona que, digamos, ha trabajado mucho por una causa hasta que envejeció y dicen, no, hombre, fulano de tal dio su vida por ese trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Hizo todo lo que podía, se desgastó a sí mismo en pro de tal o cual causa. Jesús dio su vida por la causa humana, tanto así que Él hasta el día de hoy es ser humano. Ahora, cuando él derrama su sangre, sí, chorreó sangre, pero eso era más simbólico, mayormente simbólico en el sentido de que ahora, esperadamente, Él al dar su vida, que la vida de Él pueda estar en nosotros. Y cuando ese sacerdote entra al santuario y rocía la sangre, ¿qué es lo que está haciendo? Metiendo la sangre del animal inocente adentro del santuario. ¿Y para qué? ¿Recuerdan que leímos que, o no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Ahora, cuando Jesús va al cielo, Él lleva su sangre y lo pone allá, pero Jesús realmente donde Él quiere morar es donde, adentro de nosotros. Y después de que Él murió y dio su vida y chorreó su sangre, ¿sabe lo que Él quiere hacer adentro de nosotros? Rociar su sangre en cada uno de nosotros. ¿Recuerdan Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Él rocía su sangre adentro de nuestras vidas, ¿qué es lo que agarra el poder? La sangre de Cristo en nosotros. Así que de esa manera, cuando en el atrio sucede el sacrificio, llegamos a tener el perdón del pecado. Pero cuando llegamos a lo que es el lugar santo, que es donde entra el sacerdote a rociar la sangre, nos ayuda para poder tener poder sobre el pecado. Cuando estamos en el atrio recibimos el perdón del pecado. Cuando llegamos a entrar a lo que es el lugar santo, llegamos a tener poder o victoria sobre el pecado. ¿Por qué creen que Jesús le decía a las personas cuando se allegaban a Él y hablaba con ellos y los sanaba? ¿Qué les decía cuando se iban? Vete y... ¿Qué implica eso? Victoria sobre el pecado. Y es más, por lo menos uno de ellos le dijo, vete y no peques más para que no te acontezca otra cosa peor. ¿Recuerdan lo que le sucedió a la persona que tenía demonios adentro y salieron los demonios y la casa quedó vacía? ¿Qué fue lo que sucedió cuando la casa se queda vacía por mucho tiempo? Viene de nuevo el demonio y trae con él 7 más, y el postrer del tal es peor que cuando era al principio. Uno de los problemas que hay en el mundo cristiano hoy en día es de que el cristiano quiere, alabado sea Dios, soy salvo, pero no quiere, alabado sea Dios, Jesús me mostró el camino de la obediencia y voy a seguir por ella. Me ha tocado hablar con muchas personas y lo menos que quiere un cristiano el día de hoy es obedecer a Dios. Y Jesús mismo dijo, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que les digo que hagan? Bueno, me podría ir por otro tema, pero vamos a tratar de terminar este aterrizaje. Eventualmente, en el lugar santísimo, que ahora sí es la parte,
lo que llamamos inconsciente. La parte inconsciente tiene que ver con la misma presencia de Dios. Inconsciente para nosotros en la condición en la que estamos ahorita, pero lo que era consciente para Jesús, lo que era para Adán y Eva antes de lo que era la entrada del pecado, porque podían ver cara a cara a Dios. ¿Por qué? Porque estaban, como mencionó el hermano, sin pecado, número uno, y entonces podían estar directamente frente a la presencia de Dios. Y allí es donde estaríamos libres de lo que es la presencia de pecado. Y ese es el objetivo final de Dios para con nosotros. El plan de Dios, aunque usted no lo crea, nunca fue el que se hubiera construido un santuario. Ah, caray, ¿nos dice eso al final después de que tomamos tanto tiempo estudiando acerca del santuario y decir que Dios nunca quiso construir un santuario? No, Dios no quería construir un santuario. Aún cuando salieron de Egipto. ¿Sí? Ándele. ¿Recuerda cuando llegaron frente al Sinaí? Dios les dice, purifíquense, porque en 3 días de aquí me voy a manifestar a ustedes. Y en medio de rayos, centellas, terremoto y todo lo demás, Dios comenzó a hablar. Yo soy el Dios que os sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, por lo tanto no tendréis dioses ajenos delante de mí. Bueno, supongo que era una mejor voz que esta, pero es una representación. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el pueblo cuando eso sucedió? Que no nos hable Dios. Suba usted, que le hable usted y después usted nos lo repite. O sea, ustedes no quieren que yo hable directamente con ustedes. Ustedes lo que quieren es un intermediario. Quieren un intermediario. Yo quería hablar directamente con ustedes. Pero si ustedes no me quieren, un intermediario, vamos a hacer eso entonces. Pues hagan el santuario. Cuando salieron de Egipto era para que entraran casi derechito después de esa paradita allí para conseguir sus instrucciones, entrar a la tierra prometida. No, que están muy grandes las murallas, que gigantes eso y que el otro. Ok, no quieren entrar, está bueno, pasen 40 años en el desierto. Cuando oramos en el modelo de la oración del Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad en la tierra, así también como en el cielo. Muchas veces erradamente tendemos a decir como creyentes de la Biblia que en la tierra siempre se cumple la voluntad de Dios. ¿Sabían ustedes que en la mayoría de los casos o casi nunca se cumple la voluntad de Dios en la tierra? Por ejemplo, ¿es la voluntad de Dios que estemos tanto tiempo separados de Él? Pues no. ¿Es la voluntad de Dios que, ¿cuándo viene el frente frío? Que haga frío y que la gente se muera y se pierdan las cosechas, ¿es la voluntad de Dios? Pues no. ¿Es la voluntad de Dios que se enferme la gente y que estén en el hospital? Y a veces vamos y visitamos a los enfermos y, hermano, venimos a acompañarlo en su dolor. Y para animarle para que acepte usted la voluntad de Dios. No, esa no era la voluntad de Dios. ¿Recuerda cuando está creciendo el trigo y la cizaña y le llegan los obradores y le dicen, Señor, ¿no plantaste buena semilla? Sí. Entonces, ¿de dónde salió la cizaña? Un enemigo vino de noche y hizo eso. Eso no es la voluntad de Dios. Esas son las cosas que necesitamos aprender y entender de Dios. Y eso, y mucho más, está en el santuario. Pero, no sé si escuchan eso. ¿O sí? Son las llantas del avión que acaba de aterrizar. Aquí aterrizamos el tema del santuario. No porque no haya más que decir, pero pues también hay otras cosas que son importantes y necesarias estudiar. Pero creo que de este le sacamos bastante buen jugo. De igual manera como hay otras cosas como lo que es el juicio investigador, y otros temas más. Pero semana tras semana, con la ayuda de Dios, seguiremos
profundizándonos y estudiando la palabra de Dios, para que no nos suceda lo que dice en el Antiguo Testamento: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. El conocimiento no lo es todo, pero es importante, porque a través del conocimiento es como llegamos a, valga la redundancia, conocer a Dios. Que Él nos ayude. Les invito para que, colocados en pie, podamos concluir con una palabra de oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea su sagrado nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra, le damos gracias por su instrucción, le damos gracias por el santuario a través del cual podemos ver la maravilla y la gloria de Dios. Le pedimos, Señor, que a través de ese podamos conseguir respuestas a nuestras preguntas, llegar a conocerlo, a entenderlo y sobre todo a podernos relacionar con usted. Ayúdenos a no solamente recibir este conocimiento, sino que de igual manera lo podamos compartir con nosotros, porque ese conocimiento es conocimiento para la vida eterna. Al salir de ese lugar, que su bendición siempre nos pueda acompañar y dirigir. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.